Mi hermana criticó a mi esposo en la cena, llamándolo un simple empleado sin futuro. Pero nadie sabía que él era el mentor secreto del prometido y el inversionista principal, dejando a todos boquiabiertos cuando lo confirmó públicamente. Desde pequeña, mi familia fue un tablero donde las piezas nunca encajaban bien. Crecí entre tensiones disfrazadas de preocupación y silencios que hablaban más que las palabras. Mi hermana Carla siempre fue el centro de atención, la hija perfecta a los ojos de mis padres, elegante, segura, exitosa. Yo, en cambio, parecía siempre la otra, la que no lograba cumplir sus expectativas, la que vivía a la sombra de sus críticas. Las reuniones familiares, lejos de ser momentos para compartir y celebrar, eran campos minados emocionales. En cada abrazo fingido y sonrisa forzada se escondían comentarios mordaces, indirectas que dolían más que cualquier insulto directo. Carla no se privaba de lanzar cuchillos en forma de palabras. ¿Por qué sigues con ese hombre? No tiene ambición ni futuro, decía entre risas forzadas, y todos miraban hacia mí con esa mezcla de desaprobación y silencio que sentenciaba sin necesidad de explicaciones. Mi esposo Andrés era un hombre distinto. Callado, inteligente, con una humildad que a Carla parecía molestarle profundamente. A ella le costaba disimular su desdén hacia él, y eso me dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sabía que Andrés merecía más respeto, pero parecía que mi familia prefería mirar para otro lado, alimentar prejuicios y mantener un muro invisible que nos separaba. Nuestra historia no era solo la de una pareja tratando de sobrevivir en medio de una familia tóxica, sino la de dos personas que, a pesar de todo, se mantenían fuertes y unidas. Andrés siempre había tenido la paciencia de un santo, soportando burlas y comentarios hirientes con una dignidad que a veces me parecía casi sobrehumana. Pero yo sentía como esa presión constante nos desgastaba, como cada reunión se convertía en una batalla silenciosa que minaba nuestras fuerzas. Carla tenía una relación especial con su prometido, Marco, un joven empresario que en la superficie parecía tenerlo todo, carisma, fortuna y una familia que lo apoyaba. Lo que nadie sabía era que Andrés había sido durante años el mentor secreto de Marco. Era el quien, detrás de escena, le daba consejos, lo guiaba en las decisiones difíciles y hasta había invertido su propio dinero para que el negocio despegara. Un secreto que guardábamos con recelo, porque sabíamos que si se revelaba, haría temblar las bases de muchas apariencias. Pero la toxicidad familiar era un monstruo que devoraba la verdad. En cada encuentro o en cada conversación, sentía que debíamos andar con pies de plomo para no desatar una nueva tormenta. La historia de mi familia estaba llena de rencores no resueltos, de heridas abiertas que nunca sanaban y de una competencia enfermiza que se disfrazaba de amor. A pesar de todo, intentaba mantener la esperanza. Creía que el tiempo y el amor podrían cambiar las cosas. Que algún día Carla podría ver a Andrés con los ojos que yo veía, un hombre digno, fuerte, que no necesitaba demostrar nada a nadie. Pero esa esperanza se fue desvaneciendo poco a poco, como una luz que se apaga lentamente ante la realidad. El día a día estaba lleno de pequeñas batallas invisibles. Los comentarios sutiles en reuniones familiares, las miradas de reojo, los silencios incómodos. Cada gesto parecía una prueba para medir hasta dónde estábamos dispuestos a soportar. Y aunque trataba de no mostrar mi dolor, por dentro sentía una mezcla de tristeza, frustración y un miedo constante a que todo se rompiera. A veces me preguntaba si realmente valía la pena seguir luchando por un lugar en esa familia que parecía empeñada en no aceptarnos. Si el amor era suficiente para sostenernos cuando el entorno era tan hostil. Pero Andrés me recordaba que juntos éramos invencibles, que nuestra verdad era nuestra fortaleza, aunque aún no fuera visible para los demás. Esa tensión latente, esa lucha constante, fue el escenario donde todo comenzó a cambiar. Porque en medio de la tormenta de críticas y desprecios, había un secreto que estaba a punto de salir a la luz. Un secreto que sacudiría a la familia hasta sus cimientos y que nos obligaría a enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. La noche que Carla decidió llamar a Andrés un simple empleado sin futuro, en la cena familiar fue la chispa que encendió todo. Pero lo que nadie esperaba era que en ese mismo momento, Andrés se levantara para revelar que él no solo había sido el mentor secreto de Marco, sino también el principal inversionista y el verdadero artífice del éxito que todos admiraban. En ese instante las miradas cambiaron, las palabras se detuvieron y la tensión se transformó en un silencio pesado y absoluto. Carla bajó la mirada, avergonzada y sin palabras,
mientras todos los demás tenían que reconciliar esa nueva verdad con las viejas heridas. Ese fue el punto de partida para una historia de traición, enfrentamientos, pero también de crecimiento y liberación. Porque a partir de ese momento nada sería igual, y la familia que yo conocía tendría que enfrentarse a sus propios fantasmas. Nunca olvidaré el momento exacto en que sentí que todo se quebraba, como si un cristal frágil que había sostenido mi confianza se hiciera añicos en mis manos. La traición llegó de la manera más inesperada, directa y cruel. No solo fue un ataque a Andrés, sino a todo lo que habíamos construido juntos. Todo ocurrió en medio de una cena familiar que parecía, a simple vista, una reunión más. Carla estaba especialmente radiante aquella noche, con esa sonrisa de superioridad que solía usar cuando sentía que tenía el control. Marco, su prometido, se mostraba complaciente y mis padres, como siempre, parecían más interesados en mantener las apariencias que en la verdad. En un momento Carla comenzó a hablar sobre nuestras vidas con esa mezcla de condescendencia y veneno que ya conocía demasiado bien. Sin rodeos señaló a Andrés y con una voz suficientemente alta para que todos escucharan, lo llamó un simple empleado sin futuro, y añadió que yo merecía algo mejor, alguien que pudiera darle a mi vida el nivel que ella tenía. Las palabras cayeron como un golpe seco. Sentí que mi corazón se hundía en un pozo oscuro. La sala quedó en silencio por un instante, pero en mi interior todo era un torbellino. Vi la expresión en el rostro de Andrés, una mezcla de sorpresa, tristeza y una chispa de indignación contenida. Sentí sus manos temblar ligeramente, pero no dijo nada. La traición no fue solo en esas palabras, fue en el desprecio con el que Carla nos había tratado durante años, oculto bajo sonrisas falsas y comentarios envenenados. Fue la acumulación de humillaciones pequeñas, sutiles, que ahora se condensaban en ese momento explosivo. Era como si todo ese veneno que me había mantenido alerta por tanto tiempo se manifestara de golpe, y me hiciera cuestionar hasta dónde había llegado esa toxicidad. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera Carla, fue la respuesta que Andrés dio. Sin alzar la voz, con una calma que me sorprendió, empezó a contar una verdad que había guardado en silencio durante años. Reveló que él no solo había sido el mentor secreto de Marco, sino también el principal inversionista de su empresa. Que detrás de ese éxito que todos admiraban, estaba el trabajo, las ideas y el apoyo financiero de Andrés. En ese instante sentí que la traición se transformaba en algo mucho más grande, en una guerra de apariencias que estallaba con toda su crudeza. Carla quedó sin palabras, con el rostro rojo y la mirada esquiva. Los ojos de todos se fijaron en ella, en Andrés y luego en mí, como si de repente todo cobrara un nuevo significado. Por dentro me sentía rota y confundida. ¿Cómo era posible que hubiéramos soportado tanto desprecio sin que nadie supiera la verdad? ¿Cómo alguien podía juzgar y humillar sin tener la mínima idea de lo que había detrás? La sensación de impotencia me invadió, mezclada con un dolor profundo por la traición no solo de Carla, sino de toda una familia que había decidido mirar para otro lado. En ese momento experimenté una mezcla intensa de emociones. La rabia ardiente que me hacía querer gritar, el miedo paralizante de perder a quienes creía que eran mi familia, y la tristeza profunda de entender que todo ese tiempo había vivido una mentira en la que yo misma había sido cómplice por aguantar. Pero también sentí algo inesperado, una chispa de orgullo por Andrés. Por su fortaleza para mantener la calma, por la dignidad con la que habló, y por haberme protegido a su manera, aunque eso significara enfrentarse a todo un mundo en contra. Fue una lección dura pero clara: la verdad tiene poder, y aunque duela, es necesaria para romper cadenas. La cena terminó en un silencio tenso, con miradas esquivas y palabras que quedaron atrapadas en la garganta. Sabía que ese momento cambiaría para siempre nuestra relación con Carla y con el resto de la familia. La traición había salido a la luz, y no había vuelta atrás. Me dolió profundamente darme cuenta de que durante años había protegido a una familia que no estaba dispuesta a protegerme a mí ni a Andrés. Sentí que la confianza se había roto irremediablemente, que el puente que nos unía se había quemado con fuego lento pero implacable. Aquella noche, mientras Andrés y yo nos abrazábamos en silencio, entendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. La traición de Carla no solo había quebrado nuestra confianza en ellos, sino también en lo que creíamos que era la familia perfecta. La toxicidad que habíamos soportado tenía nombre y rostro, y era hora de enfrentarlo, sin miedo ni falsas esperanzas. En ese momento supe que la traición no sería el final, sino el inicio de una transformación profunda.
una que nos obligaría a elegir entre seguir siendo víctimas o levantar muros sanos, buscar la paz y reconstruirnos desde las cenizas del dolor. Después de aquella cena, nada volvió a ser igual. La traición de Carla había abierto una herida profunda, pero lo que realmente me desgarraba era la montaña rusa de emociones que no me dejaba pensar con claridad. Sentía que me estaba ahogando en un mar de contradicciones, entre la lealtad que aún sentía por mi familia y la necesidad urgente de proteger mi paz y la de Andrés. Durante días estuve atrapada en una lucha interna feroz. Por un lado, la culpa. Esa culpa insidiosa que te hace creer que quizá exageras, que eres demasiado sensible o que estás rompiendo los lazos que una vez te unieron a personas que a fin de cuentas, son tu familia. ¿No debía yo, como hermana, intentar entender a Carla? ¿No debía perdonar, buscar la reconciliación, porque eso era lo que se esperaba de mí? Pero por otro lado, estaba el cansancio. El cansancio de años soportando desprecios disfrazados de bromas, de aguantar críticas que socavaban mi autoestima, de ver a Andrés ser menospreciado sin poder defenderlo sin que todo se volviera un conflicto mayor. Ese cansancio que no era solo físico sino emocional, un peso invisible que me aplastaba cada vez que nos cruzábamos en una reunión familiar. Y lo peor, la impotencia. Sentía que había intentado todo para mantener la paz, para que la familia aceptara a Andrés y a mí tal como éramos, pero solo recibíamos indiferencia y rechazo. La verdad era que habíamos sido invisibles, ignorados, tratados como si no pertenecíamos, como si nuestra dignidad fuera negociable. Aquella noche, después de que todos se fueran, Andrés y yo nos quedamos en silencio, compartiendo miradas cargadas de tristeza y fuerza al mismo tiempo. Él no necesitaba decir nada, su presencia me bastaba para sentir que no estaba sola. Pero yo sabía que no podía seguir así. No podía seguir poniendo la felicidad de otros por encima de la mía. Pensé en todos los momentos en que había minimizado mi dolor, en que había ocultado mis lágrimas para no provocar más conflictos. Me di cuenta de que aunque amaba a mi familia, ellos no me amaban de la misma forma. Y no se trataba de odio sino de una dinámica tóxica que había calado hondo, un ciclo que se repetía y que me estaba destruyendo lentamente. Fue entonces cuando entendí que había llegado a mi punto de quiebre. Ya no podía seguir permitiendo que las palabras hirientes y las actitudes despectivas definieran mi valor ni el de Andrés. Ya no podía seguir sacrificándome en nombre de una familia que no reconocía nuestra existencia con respeto. Mi mente empezó a aclararse y con ella, una decisión firme comenzó a tomar forma. Era momento de establecer límites claros, de protegernos, de alejarnos de todo aquello que nos hacía daño, aunque eso significara enfrentarnos a las expectativas, los juicios y las posibles represalias. Sentí miedo, por supuesto. Miedo a la soledad, al rechazo, a perder los últimos vestigios de esa familia que, aunque dañina, seguía siendo parte de mi historia. Pero también sentí una fuerza nueva, un fuego interno que me impulsaba a no dejarme vencer, a no ceder más terreno a quienes solo buscaban lastimarnos. Recordé las veces que Andrés había sido la voz de la razón, la mano firme que me sostenía cuando quería rendirme. Él me había enseñado que el amor propio no es egoísmo, que proteger nuestra paz es un acto de valentía. Y esa lección fue la que me dio el coraje para enfrentar la verdad. Necesitábamos cambiar nuestra forma de relacionarnos con esa familia, o alejarnos de ella para siempre. La noche antes de decidirnos, escribí en mi diario todo lo que sentía, todas las dudas y temores, pero también las esperanzas y la determinación. Fue un acto de sanación, un diálogo conmigo misma que me ayudó a encontrar claridad en medio del caos emocional. Me prometí que no permitiría que nadie, ni siquiera mi propia sangre, nos robara la dignidad ni la paz. Que no viviría más en la sombra de críticas ni expectativas dañinas. Que merecíamos respeto, amor genuino y un espacio donde pudiéramos crecer sin miedo. Ese punto de quiebre fue doloroso, sí, porque implicaba romper con patrones familiares que parecían inquebrantables. Pero también fue liberador, porque me permitió ver que yo tenía el poder de decidir qué lugar quería ocupar en mi propia vida. No fue un camino fácil. Enfrentar la toxicidad, aceptar que la familia no siempre es sinónimo de apoyo incondicional, y tomar la decisión de poner distancia fue una de las luchas más duras que he vivido. Pero fue necesaria. En ese momento sentí que por primera vez me estaba eligiendo a mí misma y a Andrés sin miedo ni culpa. Que estaba dando un paso hacia una vida donde la paz y el respeto serían la base de cualquier relación, familiar o no.
El punto de quiebre fue el comienzo de un proceso de sanación que, aunque incierto y lleno de desafíos, prometía una luz al final del túnel. Porque entendí que a veces, para crecer, hay que aprender a decir basta, a proteger lo que somos y a buscar la felicidad donde realmente valga la pena. Sabía que tenía que enfrentar a Carla, a mi familia, y a esa mentira que había sostenido sus juicios durante años. No fue una decisión fácil. Cada fibra de mi ser temía las consecuencias, el rechazo, la explosión de rabia, la pérdida definitiva de quienes, a pesar de todo, eran mi familia. Pero también sabía que callar era permitir que la toxicidad siguiera ganando terreno, que Andrés y yo fuéramos invisibles, y que esa herida nunca sanara. La cita fue en la sala de la casa familiar, un espacio que hasta ese momento había sido escenario de sonrisas forzadas y miradas evasivas. Esta vez el aire estaba cargado de tensión. Mi corazón latía con fuerza, sintiendo el peso de años de silencios y humillaciones acumuladas. Andrés me tomó de la mano, y en ese gesto hallé la fuerza para empezar. Carla. Empecé con la voz temblorosa, pero decidida, necesito hablar contigo. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Ella me miró con esa mezcla de superioridad y desdén que tantas veces me había lastimado. Su sonrisa falsa amenazaba con quebrarme, pero respiré hondo y continué. Durante años tus palabras han sido una daga para nosotros. Has menospreciado a Andrés, a mí, y has tratado de que sintamos que no pertenecemos aquí. Eso duele. Mucho. Sentí que todos los ojos en la sala se posaban sobre mí. Mis padres miraban con el rostro inexpresivo, pero podía leer la incomodidad en sus gestos. Marco, el prometido de Carla, mantenía una expresión fría, pero atenta. Lo que dijiste en la cena, dije, mirando directo a Carla, fue la gota que colmó el vaso. Llamar a Andrés un simple empleado sin futuro no solo fue injusto, sino cruel. ¿Sabes qué? Andrés es mucho más que eso. Él es quien ha estado detrás del éxito de tu prometido, el mentor y el principal inversionista. Esa es la verdad que nunca quisiste aceptar. Carla quedó paralizada, su rostro perdió el color, y por primera vez, vi en sus ojos algo que no era arrogancia, vergüenza y miedo. No esperaba que le reveláramos esa verdad, y menos de esta manera. ¿Y qué? Respondió con voz débil, pero desafiante. ¿Crees que eso cambia algo? ¿Crees que con dinero o poder vas a comprar mi respeto? No, respondí. No se trata de eso. Se trata de respeto, de dignidad. De reconocer que no puedes juzgar a alguien sin conocerlo, ni humillar a quienes amas o dices amar. Tú elegiste una máscara de desprecio, y yo elijo que no me afecte más. La tensión creció, y los murmullos comenzaron a surgir. Mi padre, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, habló con voz grave. Hemos estado ciegos, quizás por años. Pero esto que dices, es cierto, y duele. No lo sabíamos o preferíamos no saberlo. Fue un momento extraño porque a pesar del dolor, sentí que se abría una pequeña puerta hacia la posibilidad de un cambio. Pero también vi en Carla una resistencia férrea, una negación que no desaparecería fácilmente. No me importa lo que digan, dijo con lágrimas contenidas. No voy a aceptar que alguien como él nos humille ni nos controle. No se trata de control, le dije. Se trata de verdad y de dejar de lastimarnos. Pero si prefieres vivir en la mentira y el desprecio, será tu elección. Yo elijo dejar de sufrir por alguien que no sabe lo que significa respetar. En ese momento sentí como la habitación se dividía en dos mundos, el de quienes estaban dispuestos a abrir los ojos y enfrentar la verdad, y el de quienes preferían mantener la fachada para no sentir el dolor. Fue doloroso, sí, porque enfrentar a Carla significaba enfrentar también a la familia entera, a sus prejuicios y a sus silencios cómplices. Pero fue también liberador, porque por primera vez dije en voz alta lo que durante años había sentido en silencio. Rompí el muro de apariencias para mostrar la verdad desnuda, con todas sus imperfecciones. Al terminar, la sala quedó en un silencio sepulcral. Nadie sabía qué decir, cómo reaccionar. Pero yo sentí que algo dentro de mí se había transformado. La vulnerabilidad de exponer nuestra verdad frente a quienes nos habían lastimado fue, paradójicamente, un acto de valentía que me dio poder. Andrés me abrazó y susurró: Estoy orgulloso de ti. Por fin estamos siendo nosotros mismos, sin máscaras.
Esa noche comprendí que la verdad duele, pero también libera. Que la confrontación no es solo un choque de palabras, sino una oportunidad para romper cadenas y comenzar a sanar. No sé qué nos deparará el futuro con Carla o con mi familia. Lo que sí sé es que no volveré a callar, ni a permitir que nos traten como si no fuéramos dignos. Porque el amor propio y el respeto son el cimiento que nos sostendrá, pase lo que pase. Y en ese momento, en esa sala llena de silencios y miradas, entendí que finalmente estábamos dando el primer paso hacia la libertad. Después de la confrontación, supe que la única forma de proteger nuestra salud emocional era poner límites claros. No era un capricho ni una forma de castigar a nadie, era un acto necesario para sobrevivir y crecer. Andrés y yo necesitábamos un espacio libre de veneno, donde el respeto y la comprensión fueran la base. Al principio fue más difícil de lo que imaginé. La familia reaccionó con confusión y resistencia. No entendían por qué ya no aceptaba las críticas veladas ni las preguntas indiscretas sobre nuestra vida o nuestro trabajo. Para ellos parecía que de repente me había vuelto fría o distante, pero en realidad estaba trazando una línea invisible, pero firme. Empecé por reducir el tiempo que pasábamos en reuniones familiares. Antes intentaba estar presente en todas, esperando que con el tiempo las cosas mejoraran. Pero cada encuentro terminaba agotándonos, llenos de tensión y palabras hirientes disfrazadas de bromas. Decidí que solo asistiría cuando realmente me sintiera preparada, y que no era obligación estar para complacer a nadie. También dejé claro que no toleraría más comentarios despectivos hacia Andrés. Cuando alguien intentaba hacer una broma cruel o un comentario pasivo-agresivo, respondía con calma pero firmeza, señalando que ese tipo de actitudes no tenían lugar en nuestra relación con ellos. Fue incómodo al principio porque los murmullos y las miradas críticas aumentaron, pero poco a poco entendieron que estaba hablando en serio. Uno de los límites más difíciles fue aprender a decir no. Había pasado años priorizando las expectativas de mi familia, muchas veces en detrimento de mi bienestar. Ahora, me di permiso para negarme a situaciones que sabía que nos harían daño. No siempre fue bien recibido, pero me mantuve firme porque sabía que era necesario para proteger nuestra paz. Además, establecí límites emocionales. Dejé de compartir detalles íntimos con quienes no demostraban respeto por nosotros. Cerré puertas a conversaciones tóxicas y dejé de buscar aprobación donde no la había. Aprendí que mi valor no dependía de la opinión de otros, y que cuidar mi salud mental era prioridad. Al principio hubo días en que dudé. Sentía culpa, como si estuviera abandonando a mi familia. Pero cada vez que recordaba las lágrimas de Andrés, su frustración por ser menospreciado, entendía que estos límites no eran para alejarnos por egoísmo, sino para sanar y construir un entorno saludable. Con el tiempo también empecé a rodearme de personas que nos apoyaban y nos valoraban sin condiciones. Eso fortaleció nuestra autoestima y nos ayudó a ver que la familia puede ser elegida, no solo biológica. Aunque algunos intentaron manipularnos con culpas o falsas reconciliaciones, mantuve mi posición. No se trata de cerrar las puertas para siempre, sino de abrirlas con respeto y en igualdad. Establecer límites fue un acto de amor propio y de cuidado mutuo. Fue decirnos a nosotros mismos que merecíamos vivir sin miedo, sin humillaciones, sin máscaras. Y aunque fue un proceso doloroso y desafiante, hoy puedo decir que es una de las decisiones más valientes y sanadoras que hemos tomado. Tomar la decisión de priorizar nuestra paz interior sobre las expectativas familiares fue, sin duda, uno de los momentos más difíciles y liberadores de mi vida. Durante años había vivido bajo el peso invisible de una obligación casi sagrada: la familia es lo primero siempre. Pero esa máxima, tan repetida, no contemplaba el costo real que pagaba mi bienestar emocional ni el de Andrés. La sensación de culpa me perseguía como una sombra cada vez que me negaba a asistir a una reunión o a participar en una conversación tóxica. ¿No soy una mala persona por alejarme?, me preguntaba. ¿No estoy traicionando a quienes me dieron la vida? Pero con cada episodio de desprecio, con cada palabra hiriente que nos lanzaban, esa culpa se fue transformando lentamente en una llamada de atención más profunda, la de respetarme a mí misma y a mi esposo. Entendí que la paz no es un regalo que se recibe sin esfuerzo, sino una conquista que requiere valentía para decir no y para poner límites donde antes había resignación. Elegir la paz significaba liberarnos de las cadenas invisibles de la obligación familiar que, en nuestro caso, se habían convertido en una jaula de toxicidad y dolor.
No fue un acto de rebeldía, sino un acto de amor, hacia nosotros mismos, hacia nuestra relación y hacia la vida que queríamos construir juntos. Aprendí que decir no a la familia no significa cerrar puertas para siempre, sino cuidar el espacio personal y emocional que todos necesitamos para crecer. Esta decisión afectó profundamente mi identidad. Dejar de ser la hija siempre disponible, la hermana que callaba para evitar conflictos, fue un proceso de autodescubrimiento. Me encontré cuestionando creencias arraigadas y redescubriendo mi valor fuera del juicio familiar. Me sentí más fuerte, más segura, aunque a veces también vulnerable. Elegir la paz también tuvo un impacto en nuestras futuras relaciones. Aprendí a valorar el respeto mutuo por encima de cualquier obligación impuesta por lazos sanguíneos. Empecé a rodearme de personas que realmente sumaban, que entendían que el amor no duele, no humilla, ni condiciona. No niego que hubo momentos de soledad, de nostalgia por lo que esperábamos que la familia fuera y no fue. Pero entendí que esa nostalgia no debía arrastrarme hacia relaciones que me hacían daño. Porque al final, la paz no es solo ausencia de conflicto, sino presencia de respeto, cariño genuino y bienestar. Esta elección también me enseñó a ser paciente conmigo misma. La culpa no desaparece de un día para otro, ni la tensión con algunos familiares se resuelve fácilmente. Pero cada paso que damos hacia la paz, por pequeño que sea, es un triunfo que debemos celebrar. Hoy, miro atrás y veo a una mujer que decidió dejar atrás la obligación ciega para abrazar su derecho a ser feliz. Que entendió que la familia no siempre es un refugio seguro, pero que cada uno puede construir su propio espacio de amor y respeto. Elegir la paz sobre la obligación fue un acto de coraje, una afirmación de que merecemos vivir sin miedo ni humillaciones. Fue la promesa de cuidarnos, de honrar nuestra historia sin permitir que el pasado dictara nuestro futuro. Y aunque sé que el camino no será siempre fácil, sé que cada decisión que tome desde ese lugar de respeto y amor propio me llevará a una vida más plena y auténtica. El camino que elegimos Andrés y yo tras la confrontación y el establecimiento de límites no fue sencillo, pero ha sido el más auténtico y sanador que he recorrido en mucho tiempo. La familia, que antes nos veía con desprecio o indiferencia, empezó a cambiar su mirada, aunque lentamente y no sin resistencia. Más que cambiar ellos, fui yo la que encontré una nueva forma de entender y enfrentar nuestra historia. Al principio, la distancia que tomamos dolió como una herida abierta. Sentí la soledad que trae el alejamiento, el vacío de no estar donde se supone debía estar. Pero esa misma distancia fue la que me permitió observar la dinámica familiar desde otra perspectiva, sin la niebla de la culpa o la necesidad de aprobación. Comprendí que la toxicidad no era un accidente, sino un patrón repetido durante años, con cicatrices que nunca se habían tratado. Fue entonces cuando comenzó mi verdadero crecimiento. Aprendí a no tomar los ataques como algo personal, sino como expresiones de miedo, inseguridad o dolor de quienes no sabían cómo amar sin lastimar. No fue fácil, todavía hay días en que las palabras de Carla o de otros familiares resuenan en mi mente, pero con el tiempo esas voces se fueron apagando frente a la fuerza de mi autoestima y la certeza de mi valor. Andrés y yo nos fortalecimos como pareja. La experiencia nos unió más, porque fuimos cómplices en la decisión de no permitir que la toxicidad familiar minara nuestra felicidad. Construimos un espacio propio lleno de respeto, amor y apoyo mutuo, donde cada uno puede ser libre y auténtico. Esa fortaleza fue, y sigue siendo, nuestro mejor escudo. También aprendí a ser paciente y compasiva, no solo con los demás sino conmigo misma. No existe una fórmula mágica para sanar heridas familiares profundas, y a veces la mejor forma de amor es aceptar que ciertas relaciones pueden permanecer a distancia para protegernos. Me permití sentir tristeza y frustración, pero también me di permiso para seguir adelante sin resentimientos ni cargas que solo me hacían daño. Una de las mayores revelaciones fue entender que la familia no es solo sangre o apellido. La familia verdadera son las personas que eligen apoyarte, respetarte y crecer contigo. Rodearme de amigos y seres queridos que me valoran incondicionalmente me ayudó a redefinir ese concepto y a construir una red de apoyo sólida. Con el tiempo, también noté cambios en mi relación con algunos miembros de la familia biológica. Algunos empezaron a cuestionar sus propios prejuicios y a buscar un acercamiento más respetuoso. No sé si algún día todo volverá a ser como antes, y honestamente no sé si eso sería saludable, pero ahora comprendo que el cambio debe partir de cada uno y que está bien marcar límites para proteger mi paz.
Hoy puedo mirar atrás y ver todo lo que sufrí y todo lo que aprendí. Veo las lágrimas, las dudas, la rabia, pero también veo la fuerza que emergió de todo eso. Sé que no soy la misma persona que antes, y me gusta esa versión más consciente, más valiente y más amorosa conmigo misma. Este proceso me ha enseñado que la vida es demasiado corta para vivir atrapada en dinámicas que nos destruyen. Que merecemos relaciones que nos nutran, que nos hagan sentir vistos y queridos sin condiciones. Y que a veces el amor más grande que podemos ofrecer es el amor propio que nos permite decir basta y buscar caminos nuevos. Ahora, cuando pienso en mi familia, lo hago con una mezcla de amor, realismo y esperanza. Amor por lo que somos y por lo que fuimos, realismo para aceptar lo que no puede cambiar, y esperanza para lo que aún puede construirse con respeto y sinceridad. Esta historia no es solo mía, sé que muchos aquí han vivido situaciones similares, y por eso la comparto con la esperanza de que sirva como un faro. Porque a veces el primer paso hacia la libertad es reconocer que merecemos algo mejor, y que está bien elegirnos a nosotros mismos, incluso cuando eso significa romper con lo que siempre creímos que era lo correcto. Al final, el verdadero crecimiento nace de ese acto de valentía. De enfrentar la verdad, poner límites, y elegir la paz sobre la obligación. Y de entender que la familia, para ser familia, debe ser también refugio, no prisión.